Ese día, después del sueño, pasaron mis viejos a visitar, eh, y recibimos un llamado de que la bisabuela no se había muerto, pero que estaba internada grave. Entonces le cuento a mi mamá el sueño. Le digo, mira, es lo que soñé, justo anoche soñé. Y me dice, la abuela me contó el mismo sueño. Estaba en la casa de mi abuela, o sea, de su hija, donde siempre nos juntábamos toda la familia, y estaba mi abuela cocinando, estaba yo ayudándola, y aparece la oma, como le decíamos, la bisabuela, caminando con sus tacos, siempre andaba de tacos, y sin hablar me saluda, la saluda a mi abuela, un saludo, ¿no? Como podía haber sido un hola, pero después lo interpretamos como un chau. Eh, y bueno, fue casi esa escena el sueño, solamente. La cocina de la abuela cocinando y la bisabuela que pasaba y saludaba. Me acuerdo como de la sensación de haber soñado con esto, con que con mi abuela viva y en ese sueño mi abuelo como el único que sabiendo como tranqui, se está muerta, ya está. Eh, y es como una presencia súper recurrente en mis sueños en ese sentido. Y como esto, despertarme y es re lindo igual, como que a veces es, estaba muerta, pero igual es eh, como lindo tener esa sensación de nuevo. Eh, Eso. Y después sí me pasa, o porque me despierto cantando, que me ha pasado. eh, la última vez que me pasó con un sueño que fue de esos sueños que te despertás y estás re bien. y, y yo soñaba con un agua. No sé ni cuál, yo estaba en un agua. Estaba como nadando. Ahora estaba con alguien más y teníamos que cruzar como en unas canoas y se caía la canoa, una cosa así se da vuelta y ahí en el agua como que empieza en mi cabeza esa canción que se llama Río y Mar y me desperté cantándola y era una canción que había como olvidado un poco. Teníamos una banda y bueno, tocamos toda la vida y éramos chicos, ¿no? En ese sueño básicamente tenemos un ensayo. Se aparece así en un lugar que podría ser mi casa, muy parecida a mi casa, y nos ponemos a charlar como si no hubiera pasado el tiempo. Empezamos a mirar nuestros equipos y a juntar los cables. Eso de los cables es muy particular porque hay muchas conexiones y recuerdo todo el entramado de cables en el sueño. Tuve un sueño hace como 15 años en el que yo viviendo lejos de mi ciudad natal y de mi familia, en el sur, en San Martín de los Andes, me avisan que mi abuela había tenido un accidente y estaba grave, estaba mal. Y yo decido viajar al día siguiente porque me iba a tomar un avión. Así que bueno, me fui a dormir triste ya con esta noticia porque además era algo irreversible su estado de salud y esa noche ella se muere. Así que bueno, yo me voy a dormir con esa noticia triste y bueno, mi abuela se me vino a mi sueño, me vino a visitar al sueño y se despidió de mí. Yo sabía que estaba soñando. Sabía que estaba dormida y sabía que mi abuela había venido a saludarme. Le dije que la agarré quería y que
que perdón por no haber ido a la casa ese último día que me había, que me había invitado. Y bueno, y como que pude despedirme, ¿viste? Y ella me había dicho que ella no se había muerto, ¿viste? Y mirá lo que es mi inconsciente, que en el sueño ella me decía que ella fue llevada para trata de blancas, boluda, escuchá eso. Y yo la tenía que buscar. Bueno, a todo esto después, me desperté contenta por un lado, ¿me entendés? De que me pude despedir, y la verdad que fue re lindo porque como que, bueno, con ese tema del sueño, como que pude cerrar, ¿viste? La historia, porque la verdad que yo muchos años estuve re depre por eso, y sentí que con ese sueño, ¿viste? Como que me tranquilizó, ¿viste? Bueno, y por un lado me puse contenta y feliz, y por el otro lado decía, qué rebusque, boluda, cómo es el inconsciente. Porque es como que fíjate que yo no aceptaba la muerte de ella todavía, habiendo pasado como 6 años o más también de su muerte. O sea, es como que yo prefería pensar que la llevaron para trata de blancas que se haya muerto, ¿entendés? O sea, muy loco, boluda. Yo hace un par de años atrás tuve un quilombo legal muy importante, tuve una causa penal y, y corrí mucho riesgo de ir presa. Entonces, pero bueno, logré no ir presa y llevar como toda la causa afuera, digamos, ¿no? Pero estuve como un año en una situación muy complicada de que si viajaba tenía que ir al juzgado a avisar, bueno, tenía una causa penal sobre mí, y si llegaba a ser declarada culpable iba a ir presa por lo menos 4 años, y bueno, digamos, fue una situación muy, muy compleja y muy angustiante, ¿no? Mi hija era chiquita y la causa era contra mí y mi compañero, entonces íbamos presos. ¿Qué iba a hacer con mi hija? Digamos, tenía que pensar en con quién se iba a quedar, con quién iba a vivir esos... Bueno, una situación así muy angustiante. Y una noche sueño que estaba en la escuela donde yo fui a la primaria, que ahora que pienso que loco, porque yo ahora estoy viviendo en Tres Arroyos y volví a entrar a esa escuela. Pero en ese momento era que yo entraba a esa escuela porque había una reunión importante, y en un momento entraba Néstor caminando, y entonces yo me acercaba y lo agarraba del brazo y le decía, loco, estoy hasta las manos, me tenés que ayudar porque no tengo que salir de esto. Y entonces me palmaba así como con su mano mi brazo y me decía, bueno, ya, ahora cuando entra ella, hablas con ella y quédate tranquila porque va a estar todo bien. Y fue muy loco porque Néstor ya se había muerto, y entonces y además, bueno, digamos, cuando me desperté fue gracioso porque me desperté como tranquila. Recuerdo soñar con mi abuelo Rodolfo poco tiempo después de que él falleció. Él era un hombre muy bromista, chistoso, siempre sonriente. Es más, creo que por lo que me contaron se murió haciendo un chiste. Y en su momento en el sueño él estaba sentado al pie de un árbol, mis hermanos estaban alrededor, y yo me acerco y vamos a como brindar. Él tenía un vaso de agua en la mano y hacemos como una especie de brindis, y en ese momento él como que violentamente hace el brindis conmigo y me rompe el vaso o derrama el agua, y ahí bueno, me despierto sobresaltado y más en parte del sueño sintiendo de que él en realidad había fallecido. Entonces como, ¿qué estaba haciendo ahí brindando con él, no? Fue muy chocante el sueño y la verdad que me asusté, me desperté asustado. Bueno, después que yo nací, mamá dice que entró en un sueño muy profundo, y bueno, mi papá se había retirado ya, y cuando regresa le pregunta le llama a la partera, y a mi padre le preguntan dónde está el señor que estuvo todo el tiempo al lado de ella, arrodillado, y que le quería agradecer. Y tanto la partera dijo, mire, Juanita, acá no entró nadie, estoy yo sola. Acaba de entrar su marido que le fue a abrir la puerta.
No, pero acá estuvo un señor. Estuvo arrodillado, todo vestido de marrón, con una galera, con bigotes, con una camisa blanca, así vestido. No hubo nadie, Juanita, pero estoy segura, me dijo, te vengo a bendecir a vos y a tu hija. Bueno, pasó eso. Pasaron unos días y mi madre seguía sosteniendo el sueño y quedó muy preocupada. Entonces mi padre fue a la casa de otros familiares y le dijo, voy a buscar las fotos de mis familiares que se vestían así. Justamente el abuelo dice que cuando falleció lo habían puesto de marrón y tenía bigotes, por lo que describía. Le traen la foto y le trae un montón de fotos y dice, viste que existe, ese es el señor que estuvo. Y era mi abuelo fallecido, el padre de mi papá. Volvíamos la misma noche. Ellos volvían por un lado, nosotros volvíamos por el otro. Y volviendo Ituzaingó Posadas, pasamos por el costado de la ruta un accidente de tránsito. Un auto había volcado. Sospechamos que era el auto de ellos, pero no estábamos seguros. Cuando llegamos a Posada confirmamos que de hecho ellos habían volcado. Eran 3 amigos, pero sobre todo con él, con Jotita, le decíamos. Era con el que más cercano yo me sentía, a pesar de que hacía muchos años que no nos veíamos. Esa noche entonces nosotros llegamos a la madrugada, confirmamos que todos habían fallecido. Hubo uno que sobrevivió, fue el conductor. Y yo no quise ir al funeral que se estaba organizando para el otro día a la mañana. Un poco por vergüenza, un poco por miedo. No me sentía cómodo, entonces no fui. Después de ese episodio, esto fue hace 10 años, 12 años creo, yo me lo encontraba en sueños a Jotita. Solía encontrármelo en sueños. En una caminata casual de sueño, me cruzaba con él y empezamos a tener esta conversación, como que no nos veíamos hace mucho tiempo. Y sin embargo yo siempre pensaba mientras hablaba con él, y pensaba, pero él no estaba muerto. Y como que no llegaba a hacerle una pregunta, a preguntarle en el sueño. Y era un sueño recurrente, me acuerdo haber soñado varias veces, no sabría decir cuántas. Hasta que un día en un sueño lo cruzo, empezamos a hablar y yo tengo un momento de lucidez y le pregunto, Jotita, ¿vos no estabas muerto? Y él me responde, sí, yo estoy muerto, pero me acuerdo de todo. Porque aparece en sueños. No he tenido sueños enteros con mi mamá, pero no sé, sueño momentos en que me cruzo, qué sé yo, con el padre de mis hijos y en casas conocidas o no, y entonces por ahí entro a un lugar de esa casa y está mi mamá. Nunca me mira amable. Siempre la siento como que me está retando. No me lo dice. No la escucho hablar, salvo poco. No recuerdo un sueño que me haya dicho algo particular, pero siempre mirando con seriedad, ¿no? Digamos, como poniendo en cuestión alguna cosa que sucedía en el sueño, en ese caso. No sé si tiene vinculación con la vida, con mi vida personal. No recuerdo puntualmente en qué situaciones sucedió. Siempre me llama la atención de que aparezca con ese gesto. No recuerdo un sueño que ella aparezca y me abrace, por ejemplo. Y bueno, y en ese sentido, el fallecimiento, tampoco tengo a mi papá. Mi papá falleció hace 14 años, 2 años antes que mi mamá. Descubrí hace quizás un poco más de 5 años que el fallecimiento de los dos, el que no estén más conmigo, más allá del dolor y demás, me había resultado liberador. Suena re feo a veces, como uno lo dice, pero sucede. Lo descubrí en el momento que empecé a tomar decisiones. Coincide con que además me separé, ¿no? Y entonces empezar a entender que las decisiones que tomaba de ahí en adelante para mi vida dependían pura y exclusivamente de mí.
que los aciertos iban a ser míos y que los desaciertos también iban a ser míos. Y yo estaba sentada en un banquito enfrente a mi mamá y a mi abuela, que estaban en una mesa redonda, y venía mi hermana. Mi hermana murió cuando tenía 3 años, pero era mi hermana con 6, era una nenita de 6 años. Y venía corriendo y yo automáticamente me di cuenta que era ella. Mi mamá y mi abuela me miraban como con complicidad con mi hermana, sabiendo lo que a mí me estaba pasando al verla, a mi hermana. Entonces yo la sentaba en mi regazo, la abrazaba y me largaba a llorar. Y lloraba y ella se reía. Ella era una nenita que se reía nomás. Se reía y yo lloraba. Y en el sueño sentía ese llanto que... Así que no podés respirar. Yo lloraba mucho y ella se reía. Y en eso yo la abrazo, ella sentada en mi regazo, la abrazo fuerte y nos empezamos a hacer un círculo. O sea, nos quedamos como muy abrazadas. Nos empezamos a hacer un círculo que se va como... Yo desde donde estaba sentada miro el ventanal y el cielo estaba rojo porque había una tormenta con nubes rojas. Y nosotras dos nos hicimos un círculo y nos fuimos hacia ese ventanal, hacia el cielo. Y empezamos a hacer un círculo rojo que nos dividimos como el yin y el yang. Nuestros cuerpos empezaron a ser como 2 cuerpos en yin y en yang, hasta que quedaron como una especie de célula cuando mirás por el microscopio. Y nosotras, que éramos un círculo como una célula, después terminamos siendo una sola célula que terminó siendo roja con el cielo rojo. Y ahí, bueno, me volví a encontrar sentada sola en el banco frente a mi mamá y a mi abuela. Bueno, cuando yo era pequeña vivía en un edificio en Buenos Aires, en Palermo, muy alto para esa época, en donde se veía prácticamente toda la ciudad a 360 grados. Y yo miraba para todos los horizontes como pensando e imaginando hacia dónde podía ir. Y bueno, años después mi vida está atravesada por la migración y por diferentes elecciones de vida que he realizado junto a mi familia. Y uno de mis sueños es que esa imagen en 360 grados de la ciudad de Buenos Aires comienza. Mi sueño es ya no de color, sino más de un color sepia, si se quiere, y comienza a desmoronarse todos los edificios, y en ese desmoronamiento aparece un coche volador que conducía mi abuela materna, con una actitud que da fortaleza y seguridad. Y yo aparezco adentro del coche y a modo de nave voladora íbamos pasando de terraza en terraza y atravesando el desmoronamiento. Hace poquito soñé eso, que entraba como una casa, era una casa con una disposición muy parecida a donde vivía mi abuela, pero era otra casa, no era esa, pero los ambientes estaban como distribuidos de forma igual, y yo iba como a hacer algún trabajo, como iba a aprender la compu o algo así, y estaba mi abuela ahí, y le digo, abuela, ¿qué haces acá? Le decía así como, ¿qué estás haciendo acá? ¿Y qué? Y me decía, ¿qué? ¿No puedo venir? ¿Ahora no puedo venir? Entonces, bueno, muy gracioso porque era como la personalidad de ella, así entre chiste, graciosa y gardera. Y bueno, nada, como que siguió ahí, yo hice la tarea que tenía que hacer y ella seguía presente como en la vida cotidiana de todo ese momento mío, estaba ahí. No, y me decía, bueno, vine, de vez en cuando puedo venir, ¿o qué? Me decía, ¿no te acordás más de tu abuela? ¿Viste? La típica, ¿no te acordás más de tu abuela? Mariano, que fue como un primo más grande que nos mostró todo lo que era Buenos Aires a una joven de 15 años que venía del sur, que yo soy del sur, y bueno, y como nada, y después él fallece en Cromañón, y con él sí soñé mucho tiempo después de Cromañón, mucho tiempo, que se aparecía, que charlábamos, que estábamos, y lo invoco bastante a Mariano porque era una persona que quería mucho y bueno, una muerte totalmente trágica, entonces
lo invoco bastante, le pido ayuda cuando tengo alguna cosa que solucionar. Y tengo una remera de él que guardo también, y siempre en los sueños, a veces es gracioso que siempre en los sueños aparece con la remera que yo tengo de él. Era una remera argentina que estaba firmada por Maradona, no sé qué, me la había regalado hace un montonazo, y en los sueños de Mariana está con esa remera cuando aparece él. Así que bueno, es gracioso. Leila es otra de las nenas, esa nena de 15, 16 años que falleció, que me marcó muchísimo también, que es una nena que no tenía, fueron falleciendo toda la familia de HIV, y bueno, con Leila yo había armado una relación muy especial, incluso ella me había pedido una vez una campera, yo no suelo darlo a los chicos de trabajo, pero bueno, se le había prestado la campera, y también la sueño con esa camperita, era una camperita negra con rayas, negro más oscuro y gris. Y Leila también aparece en sueños como si estuviera con el grupo de jóvenes que trabajo ahora, y está Leila. Yo esa Leila tengo la necesidad permanente de recordarla, porque como te digo, era una nena que no quedó nadie de su familia, y era muy hermosa. Yo creo que en los sueños de poder charlar de una cosa más, del diálogo de las personas que no están, aparece esto de poder, mirarlo y que te miren, un sueño, ¿no? Algo que no va a suceder nunca más, pero mientras esté en la memoria, sí va en algún plano sucede, por lo menos en el de los sueños. Y después de las baldosas empieza el pasto. Al fondo del pasto están los amigos de mi abuela, todos jubilados, como bailando chamamé o folclore en la ronda. Y bueno, estábamos con mi hermana, la sosteníamos de un lado cada una a mi abuela, y le decíamos que no tenga miedo, que había que cruzar. Y era que había que pasar las baldosas y después al pasto. Y bueno, tenía miedo de pasar al pasto, que además le dolía mucho el cuerpo, me acuerdo. Y le decíamos, abuela, no te preocupes, te vamos a sostener. Decía abuela, y la abuela decía, no, me duele, tengo miedo. Y le decíamos, no, te vamos a sostener. Bueno, al otro día me llaman por teléfono de que murió.